El día de hoy vamos a continuar con el segundo módulo de este diplomado especializado sobre el nuevo Código Procesal Constitucional. Parece que ya nos han habilitado el micrófono, como gusten, ¿no? Eh, Para mí me resulta más cómodo a veces escucharlos y entender directamente sus preguntas, sus observaciones, ¿no? Eh, Vamos a ver si este método igual lo aplicamos. Como la clase de hoy tampoco es tan voluminosa, vamos a poder dividir en dos partes el rol de preguntas, ¿no? Eh, no así en las sucesivas clases, me parece, porque ya cuando se vayan incrementando va a ser un poquito más complicado. Ahí sí estableceremos un solo rol de preguntas, ¿no? Muy bien. Quiero agradecerles también a la gran mayoría que votó de manera favorable, satisfactoria y muy satisfactoria hacia las clases de este humilde servidor, que no hacen más que alentarnos y seguir con esta idea siempre de brindar lo mejor de sí para poder contribuir a la formación de todos ustedes, profesionales del derecho y estudiantes, ¿no? Entre otras personas. Muy bien. No sé si el día de hoy tendremos la misma asistencia que ayer. Ayer fue muy masiva. Esperemos que sí. Y la segunda parte o segundo módulo va a versar sobre las disposiciones generales aplicadas o aplicables a los 4 procesos constitucionales de la libertad, amparo, habeas corpus, habeas data y cumplimiento, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre esta primera parte? Es sobre el título 1 de los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. Ojo, estas disposiciones generales no se aplican para los otros 3 procesos que se encargan de la defensa objetiva y abstracta de la Constitución. Es decir, no se aplican para los procesos de inconstitucionalidad, conflictos de competencia ni acción popular. Entonces diremos sobre las disposiciones generales la siguiente. ¿Cuál es la finalidad de los procesos constitucionales de la libertad? No es otra que la proteger los derechos constitucionales. Derechos constitucionales, como decíamos ayer, derechos fundamentales. Para mí son sinónimos. Yo no hago distingo alguno. Entonces, derechos de naturaleza individual o colectiva. Es decir, cuando decimos individual, es de cualquier persona de a pie, cualquier ciudadano y ciudadana de a pie, pero cuando hablamos de derechos colectivos, nos estamos refiriendo a derechos, por ejemplo, de una comunidad, derechos de una asociación o de algún colectivo. Por ejemplo, es un ejemplo nomás, el colectivo, muy respetable por cierto, LGTBI, puede interponer una de las demandas en mención para la tutela o restitución de sus derechos. Entonces, la finalidad y la interposición de estos procesos no es otra que reponer las cosas al estado de violación anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional. O sea, este punto específico se refiere a los 3 procesos: habeas corpus, amparo y habeas data. Es decir, esos 3, atendiendo a su propia naturaleza, a la naturaleza de los derechos que tutelan, se interponen para reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional. Cuando se dice reponer las cosas a un estado anterior a la violación o vulneración de derechos, es decir, que se restituya
el ejercicio de los derechos fundamentales o constitucionales, ¿no? Es decir, que se restituye el ejercicio de los derechos que han sido, cuyo ejercicio ha sido impedido, ha sido restringido. En segundo lugar, también se pueden interponer esos tres procesos para que cese o para que se solicite al órgano jurisdiccional que ordene el cese de amenaza de violación de estos derechos. Amenaza que puede ser o debe ser cierta e inminente. Cierto, cuando se dice que hay una amenaza cierta, es que se tenga un conocimiento seguro de que ello va a acontecer, de que se va a vulnerar el derecho. E inminente es decir que va a suceder dentro de poco, dentro de pronto, ¿no? Entonces, la amenaza tiene que tener dos grandes requisitos. Y se interpone el proceso de cumplimiento que algunos denominaban anteriormente o antaño un proceso constitucionalizado para que, para que la Judicatura Constitucional le ordene al funcionario o, o servidor renuente a cumplir un mandato legal o un acto administrativo firme para los cuales está obligado. Muy bien, entonces esas son las finalidades, ¿no? Ya sabemos. Pueden interponer una demanda, personas individuales o un grupo de personas, para tutelar uno o más derechos o para restituir el ejercicio de uno o varios derechos, o para que se ordene el cese de amenaza y violación de estos derechos, amenaza cierta inminente, es decir, todavía no se ha vulnerado o no se ha consumado la violación de estos derechos, pero existe una amenaza cierta e inminente de que ello va a suceder. Y también el proceso de cumplimiento sirve para que se cumpla un mandato legal, un acto administrativo firme. Muy bien, ¿qué nos dice la segunda parte de este párrafo? Que si luego de presentar la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el juez, atendiendo al agravio producido, declarará fundada la demanda, precisando los alcances de su decisión. Hasta aquí. ¿Qué significa esto? Significa que se interpone una demanda y esta demanda es admitida, evidentemente, y en fecha posterior ya no sigue produciéndose la agresión o amenaza de violación de derechos, y si ya cesaron, porque el mismo agresor lo decidió, así dijo, yo ya no voy a continuar vulnerando o amenazando derechos, o simplemente ya se consumó totalmente la vulneración o la amenaza se hizo efectiva. Se afectó el derecho amenazado. Entonces, en principio, en estos casos, en principio, ya no habría ningún derecho que restituir. Ya no habría la necesidad de restituir el ejercicio de estos derechos. No, porque ya se vulneraron totalmente. Y tampoco ya no habría la necesidad de que se ordene el cese, porque ya se consumó la violación de esos derechos. Sin embargo, dependiendo del agravio, si el agravio es muy relevante, muy fuerte, el juez puede declarar la demanda. O sea, en principio, en otras palabras, en principio, si se consumó la vulneración o se efectivizó la amenaza, ya no hay nada que restituir, por lo tanto, en principio, improcedente la demanda. Se declarará improcedente la demanda. Ya no hay nada que restituir. Se tornó en irreparable el derecho. Pero sin embargo, pese a esto último, el juez considera que ha sido muy grave la afectación de estos derechos o la amenaza, atendiendo a este caso muy particular, excepcional,
podrá declarar fundada la demanda y ordenar a la parte demandada que no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda. No, o sea, a él respecto a la parte agraviada, respecto a la parte demandante. No olvidemos que las sentencias constitucionales tienen además naturaleza pedagógica, ilustrativa, y además establecen una línea jurisprudencial que debe ser obedecida, que debe ser, que es vinculante, que es obligatorio. Y que si procedieres, además se le exhorta o se le indica al demandado que si procediere de modo contrario, se aplicarán medidas coercitivas previstas en el artículo 27, es decir, multas, una especie de multas. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Vamos a ir controlando esta clase del día de hoy, más o menos para ver en qué momento haremos el corte. Ya. Tenemos 17 artículos para analizar el día de hoy. Muy bien.